La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. La irrupción de la inteligencia artificial, yo creo, ¿no? Que lo comentamos muchas veces aquí, de si nos va a quitar los trabajos, cómo va a modificar iba a decir nuestro futuro, pero yo creo que es ya nuestra realidad. Y se acaba de publicar un libro que se titula ¿En qué piensan los robots?, que es una guía para entender lo que está por venir. Miguel Serrano es uno de sus coautores y lo tenemos aquí en el estudio. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eres ingeniero de telecomunicaciones, estudiaste en el MIT, o pasaste por el MIT. Estudié un MBA, sí. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y has trabajado en compañías estadounidenses antes de fundar aquí la tuya propia, Lightflow, especializada en aplicar la inteligencia artificial a lo audiovisual. ¿Tenemos razones para temer a la inteligencia artificial o hay más razones para la esperanza que nos pueda dar la inteligencia artificial? Yo creo que hay más razones para la esperanza, pero no es malo tener cautela. Cambia muchas dinámicas, nos capacita más como especie, y cuando nos capacita más como especie, pues somos más capaces y más peligrosos. Igual que un hacha la puedes utilizar para cortar un árbol y construir una casa, la puedes utilizar con otros muchos propósitos, de modo que hay que vigilarla muy bien, hay que controlarla. Fíjate que en el libro hacéis una reflexión que, tendemos a asociar, quizá por el cine o por la ficción, inteligencia artificial siempre va asociado a los villanos, ¿no? Quizá por eso le tenemos miedo, ¿no?, a esto. Pero también hacéis un razonamiento interesante y es, la clave del aprendizaje es el lenguaje, las máquinas ya han aprendido el lenguaje, con lo cual son capaces ellas solas de aprender. Entonces, con la capacidad que tienen de procesar datos, esto puede llevar a un punto en el que ellas mismas aprendan tanto que alcancen una especie de superinteligencia o de inteligencia superior a la humana. ¿Esto lo ves factible? ¿Hay que asumir que esto va a ocurrir? Fíjate, yo a veces pongo la analogía, esto es como si haces un pozo y abajo no sabes si hay agua o no. Como hay agua, vamos a llegar a por ella. Pues aquí es lo mismo, la superinteligencia yo no sé si es posible o no, pero si es posible técnicamente, vamos a llegar. Y hay muchas razones para pensar que es posible, pero hay muchas razones para pensar que no. ¿Y es posible que alguna vez, los robots puedan procesar sentimientos? Es decir, la inteligencia artificial llegado a un punto, es verdad que en el terreno del conocimiento es evidente que llegará un momento que será más perfecto que el más listo de los seres humanos, ¿no? Pero podrán llegar a tener sentimientos, la inteligencia artificial será capaz incluso de crear de replicar lo que son las emociones. Si me preguntas a mí, yo diría que sí, porque al final los seres humanos... Eso da mucho miedo, ¿eh? No. A ver, hablamos de miedo, da un miedo tremendo. Antes de catalogarlo como miedo, yo te diría que al final lo que somos son seres vivos, que tenemos un cerebro que está compuesto por moléculas, por hidrógeno, sodio, potasio, y al final almacenamos información y la procesamos. Si reemplazamos el hidrógeno por hierro y el potasio por silicio, técnicamente es posible. Y yo sí que creo, así como que existe una superinteligencia que nos domine por completo, es una ficción fantástica, difícil de aterrizar, que puedan llegar a emular sentimientos sintéticos, pero con la misma naturalidad con la que tenemos los seres humanos, yo creo que es perfectamente factible. De hecho, en el MIT hay una máquina moral que dice, ayúdenos a aprender cómo es crear la moral de las máquinas. ¿Se puede hacer eso también? Bueno, eso es un experimento muy curioso. Esta máquina moral es una página web en la que uno se expone a diferentes escenarios terribles, donde un coche autónomo, tiene que tomar una decisión en la que se le pide al usuario que decida a quién salva y a quién no salva. Es decir, a quién salva y a quién mata. Y cuando ponen un perro para salvar y tres o cuatro humanos, todos decidimos lo mismo, salvamos a los humanos. Pero cuando ponen... Habla por ti. Depende de los humanos y del perro. Vale. Rafa. Pero si en lugar de eso, nos ponemos en un caso más tremendo, hay que salvar a 4 niños o a 4 adultos muy inteligentes, que pueden ser los que desarrollen la vacuna contra el cáncer, y te ponen en ese brete, y tú como usuario tienes que ir diciendo izquierda, derecha, una vez, otra vez, y es un momento muy tenso, y estamos siendo parte de un experimento en el sentido de que intentamos que la raza humana defina cuáles son los criterios y los estándares morales
con los que vamos para a decir... alimentar el algoritmo. No conocía, yo se lo he aprendido en el libro y está bien, el MIT está trabajando en esto, o sea, intentando dar unos criterios morales a las máquinas, a la inteligencia artificial. Pero como si los humanos fuéramos todos unos santos y tuviéramos unos altísimos estándares morales, claro. Yo quería preguntarte una cosa, porque fíjate, hace 2 semanas hacíamos la academia precisamente sobre esto, sobre cómo siempre los humanos hemos tenido miedo de todos los avances tecnológicos y cómo, en fin, ya los luditas pues se cargaban los telares y nosotros pensamos que la inteligencia artificial va a ser como un malo de 007. Pero con eso que decías antes, a lo mejor la inteligencia artificial también nos ayuda a nosotros a ser mejores y a ser más listos y a tomar mejores decisiones. Es que cuando se entrena una inteligencia artificial hay una parte tecnológica, muchos datos, mucha base de datos, mucha capacidad de computación y eso, bueno, eso se da por sentado, pero hay una parte ética que tiene que estar vigilada. Y yo sí creo que la inteligencia artificial debería ser un factor más a incluir en la ecuación final de cómo entrenamos a las máquinas. Pero yo en estos momentos, o sea, si a una máquina de inteligencia artificial le decimos que su objetivo es hacer mucho fuego porque hace mucho frío, va a talar árboles hasta que el planeta quede desierto, pero que no hay un componente moral, porque lo que le hemos dicho es necesitamos tener madera, ¿no? Entonces, yo sí creo que debe haber un gobierno humano en todo esto y que absolutamente dejemos fuera las máquinas para tomar esas decisiones, o mejor dicho, que se subroguen cuando nosotros estemos contentos y confiados de lo que hemos pedido que haga, lo vaya a hacer bajo nuestro estándar ético. Igual eso es lo que da miedo, que confiemos en ese gobierno humano que sea el más moral, el más ético. Imagínate y el más que le toca a Trump. ¿Más miedo que ahora? Imagínate que le toca a Trump ahora decidir. tenemos a un individuo que para desarticular a no sé cuántos terroristas ha matado a 20.000 niños y se ha quedado tan campante. Yo no creo que la peor máquina tomase una decisión como estas. Es decir, que yo creo, como tú dices, que hombre, hay que estar alerta y hay que ver los baches que nos indican este camino, pero es que el camino que tenemos humano en estos momentos es tan pedregoso que yo no creo que una máquina sea mucho peor. No, yo creo que hay algoritmos que me conocen a mí mejor que algunas personas cercanas. En el caso del coche, ¿no?, que planteaba Miguel, es decir, ¿por qué no va a tomar una mejor decisión una máquina que tiene una capacidad de procesar datos en décimas de segundos muy superior a la del humano que la del humano? Siempre que tengan los mismos datos. Exacto. Y algún criterio moral, que es lo que a mí me sorprende que se pueda hacer, ¿no? Introducir criterios morales en el entrenamiento de la inteligencia artificial. Y sobre los sentimientos... Los criterios morales también evolucionan en el tiempo. Es decir, ya os escuchaba, y por ejemplo, el primer libro de Scurati sobre Mussolini se titula El hombre de la providencia. Y esta es la frase con que le definió Pío XII, que en aquel momento, digamos, el Papa de Roma. Bueno, es que ¿cómo era Pío XII? No, pues quiero decir... Quiere decir que en un momento de la historia la moral quiere decir una cosa y en otro momento otra, ¿no? Y las sociedades son muy fluidas cada vez más. O sea, el ser humano se va adaptando a las distintas morales o de alguna manera las va intentando, digamos, disfrazar o adaptarse a ellas, ¿no? Bueno, ahora, al mismo tiempo serán capaces, digamos, las máquinas de adaptarse. La inteligencia artificial irá por delante, irá por detrás, empujará, digamos, al hombre en su propia moral. No lo sé. O sea, hay tantas incertidumbres que también es verdad que hay seres humanos tan horribles que no creo que haya máquinas que puedan superarlos. Pero bueno, es otra cosa. El libro está muy bien porque plantea muchas de estas preguntas. Es muy difícil dar respuestas, pero por lo menos yo es uno de los objetivos del libro es que tengamos conciencia, ¿no?, y que desarrollemos una opinión. Eso es. El libro primero es un alegato a la esperanza de que la inteligencia artificial nos puede ayudar, es una llamada de atención al riesgo que comporta, pero sobre todo es un exhorto a que las personas, con independencia de la formación académica que tengan, mucha, poca, o de ingeniería o no, que aprendamos de qué va todo esto y que entendamos cuáles son las implicaciones en nuestra vida real. Que aprender con un libro de esto como este es muy fácil y que vamos a ser capaces de tener mucho más criterio para decidir si queremos que un Facebook controle nuestros perfiles, que por cierto le permita a Donald Trump ganar unas elecciones hace 8 años, porque hizo una campaña muy sesgada para polarizar más sentimientos de los votantes que estaban a medias. Con la ayuda de Cambridge Analytica, además, para saber a quién tenía que manipular. Porque somos conscientes de que cogen nuestros datos para publicidad, pero no, también los cogen para cosas tan importantes como cambiar el sentido de unas elecciones, ¿no? Exactamente. En este caso particular, al margen de que pueda ser tendencioso usar la inteligencia artificial para un sesgo político u otro, que yo ahí no entro, lo que es terrible es que Cambridge Analytica contactó con 300.000 usuarios y a través de unos términos y condiciones muy oscuros
cogió el perfil de 87 millones de usuarios que no habían dado su consentimiento. Y eso es lo terrible. Entonces, ahí la inteligencia artificial es muy fácil demonizarla. Es una herramienta muy mal utilizada, pero es la misma herramienta que a día de hoy nos anticipa el cáncer o un problema cardíaco con meses y no años de antelación. Por tanto, en efecto, es... Bueno, y una de las cosas que decís es que la inteligencia artificial promete resolver problemas esenciales como el cambio climático o la hambruna. Igual, no sé si es demasiado ambicioso eso. No creo que sea ambicioso la frase en sí. A lo mejor es ambicioso pensar que lo va a hacer este fin de semana, pero el cambio climático no deja de ser entender la meteorología y nos hemos acostumbrado durante muchos años a que el hombre del tiempo no acaba de acertar, y si somos un poco críticos con esta ciencia, a lo largo de los últimos años creo que las predicciones meteorológicas funcionan mejor. Bueno, hoy en día se sabe si unas cosechas van a ser más beneficiosas o no en función de la climatología prevista. Y se puede empezar a estimar cómo hacer que la climatología de una determinada región mejore en función de lo que necesita esa tierra, pues para cultivos o para cualquier otra cosa. Entonces, sí creo que es posible que una mente mucho más capaz de absorber miles y millones de datos en tiempo real y de fuentes que si no se nos ocurrían a nosotros, nos den la pauta para mejorar este aspecto, ¿sí? Otra reflexión interesante en el libro, hablaba antes Marius del tema de los sentimientos, es la que hacéis sobre la relación de la inteligencia artificial con el arte. Quizá tenemos prejuicios a admitir que un algoritmo puede hacer arte, que el arte es algo exclusivo del ser humano, y ahí planteáis ejemplos que ponen en duda que sea algo exclusivo del ser humano, ¿no? Sí, al final, no sé, como consumidores de arte, ¿qué nos gusta? Que algo nos emocione. A mí en el fondo me da exactamente igual que lo haya creado un ser humano o no. Muchas de las manifestaciones artísticas que se hacen con inteligencia artificial, y mencionamos en el libro un concurso de fotografía que fue ganado por una inteligencia artificial, pero hay un autor detrás de esto que está utilizando muy bien la inteligencia artificial, y él decía, si a mí esta herramienta me la das hace 20 años, cuando yo tenía 15, mi fotografía hubiera sido de Batman, y la segunda de Batman, y la tercera de Batman, porque solo le gusta Batman. Hoy en día es un artista maduro que utiliza esto como una herramienta más. Claro, pero creo que la clave está, tú acabas de decir, a mí me importa que me emocione, me da igual que lo haya hecho un humano o una inteligencia artificial. A mí es que para que me emocione necesito que lo haya hecho otro humano, porque necesito establecer esa conexión con lo que pensaba esa persona. Es decir, cuando yo leo un libro pienso que estoy estableciendo un diálogo con la persona que ha escrito el libro. Si tengo que establecer el diálogo con una máquina, ya me resulta un poco más dudoso. Pero ¿a cuánto estamos de que sea imposible distinguir si estamos hablando con una máquina o a un humano? Ya estamos. El concurso de fotografía que ganó fue la inteligencia artificial, estaba para humanos. O sea, se les escapó al jurado. Es decir, que hay una fotografía preciosa, por decir, una fotografía que emula ser de 1910, de los supuestos abuelos o bisabuelos, preciosa, sí. Está por internet, que la había hecho una máquina. Entonces, no se distingue. Pero fíjate, al hilo de esto, era un artista que usaba la inteligencia artificial. Eso y vuelvo a lo que decía Marta al principio uno de los grandes miedos, nos va a quitar el trabajo. También habláis de esto en el libro. Y hay una frase interesante, ¿no? Que es, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, quizá lo haga alguien que sepa usar la inteligencia artificial. ¿Ese es el futuro que veis los que conocéis desde dentro de la inteligencia artificial? Sí es el futuro. No es necesario conocer mucho de inteligencia artificial para progresar profesionalmente. Habrá trabajos que sean más susceptibles de beneficiarse y otros que no. Pero sí que creo que es sano que todo el mundo lo conozcamos, y de nuevo es a lo que invitamos en el libro, a que la gente pierda el miedo, desmitifique todo lo que hay detrás. Hay una tecnología y una matemática por detrás que la pasamos muy por encima, pero si alguien tiene interés, pues se aprende, pero sobre todo, ¿qué usos tiene hoy en día? Y cosas como ChatGPT que permiten que la inteligencia artificial ya no esté en manos de los programadores o de los desarrolladores o de los cerebritos del mundo. Le preguntamos a ChatGPT y nos responde con pensamientos concretos. Y programa por nosotros. nosotros. Está democratizando la tecnología, realmente. Absolutamente. Y esto también se dijo de Internet. Sí. Pero si me permitís una duda, es decir, el periodismo de alguna manera intenta reproducir la verdad o acercarse a ella. Es decir, hoy esta tecnología lo que hace es confundirnos. Es muy difícil hoy ya poder decir si aquella imagen que estamos viendo es real o ha sido elaborada por la inteligencia artificial. Es decir, a mí me preocupa, ya sé que la verdad, digamos, tiene un cierto descrédito en estos momentos, porque es mucho más divertida la mentira. Pero al final una sociedad no se puede construir a base de mentiras. Y a mí me preocupa que hoy cuando tú ves determinadas imágenes, estás pensando, ¿pero eso será cierto o no será cierto?
¿Será una manipulación o no será una manipulación? Cuando hayamos, digamos, en fin, el número 2 de Hamas, cómo le entra un dron en una casa donde parece que está durmiendo, no sé qué. Aquellas imágenes, aquello sucedió o no sucedió. Eso puede ser manipulado perfectamente. Es decir, nos están contando una realidad que no sabemos si es cierta o no. A ver, esto tiene solución. Sentido, pues me da un poco de miedo también, ¿no? Esto tiene una solución. O sea, si el problema es si una información es veraz o no es veraz, o si está creada por nombre de una máquina, esto tiene solución técnica. Y es crear una identidad digital donde se firme, igual que una fotografía, un artículo, una noticia. Hay uno de los eventos que relatamos en el libro que es muy interesante, es Sports Illustrated, la mítica revista americana, creó noticias hechas con inteligencia artificial y creó periodistas hechos con inteligencia artificial. Tuvo una gran masa de usuarios y lectores que lo abandonaron y su queja no era que estuvieran creados con inteligencia artificial, era que no nos hubierais avisado. Si como publicador tú decides que estas 3 secciones las hace una máquina, pero lo hace mejor que yo, y eso está declarado de antemano, no hay ninguna pena. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.